Bienvenidos y bienvenidas a la serie de podcast de la GAT sobre migración y cuidados, una serie que explorará los sistemas y políticas de cuidados, las iniciativas de cuidado comunitario y el papel de las trabajadoras migrantes de cuidado. Las trabajadoras migrantes del cuidado, en particular las mujeres, son una base esencial, aunque a menudo ignorada, de la economía global del cuidado. La creciente necesidad de cuidados, impulsada por el envejecimiento de la población, las normas sociales relacionadas con la prestación de cuidados y la disminución de la inversión pública en servicios sociales, ha llevado a una mayor dependencia de las trabajadoras migrantes para cubrir las graves carencias en el cuidado, tanto remunerado como no remunerado. Según la OIT, la economía del cuidado comprende 381 millones de empleos en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 11.5% del empleo total. Este sector es notablemente diverso, con una amplia gama de trabajadores con diferentes habilidades, formación académica y niveles de ingresos. Si bien existe un creciente reconocimiento de la necesidad de valorar e invertir en el trabajo de cuidados, en particular por parte de las mujeres y las comunidades migrantes, muchos países aún carecen de políticas inclusivas, con perspectivas de géneros y basadas en derechos en materia de cuidados. Sin un marco jurídico fuertemente definido y normas de protección laboral inclusivas, las trabajadoras migrantes de cuidados corren el riesgo de ser explotadas, por ejemplo, con jornadas laborales excesivas, salarios bajos, restricciones a la movilidad y abusos, especialmente en los regímenes de atención residencial. Las conversaciones sobre el cuidado siguen fragmentadas, con plataformas limitadas para compartir modelos y experiencias eficaces entre regiones. Esperamos que, a través de este podcast, podamos construir un conocimiento colectivo sobre cómo reconocer y apoyar el cuidado de forma más equitativa. Cada serie se centrará en mujeres, migrantes y trabajadoras informales en la economía de cuidado. Hola y bienvenidos a nuestro primer episodio de Migración y Cuidado, una serie de podcasts que explorará los sistemas y políticas de cuidado, las iniciativas de cuidado comunitario y el papel de las trabajadoras migrantes de cuidados. Soy Vivian Cartagena, oficial del Programa para el Fortalecimiento de la Alianza y Apoyo a Movimientos en GATW. La Alianza Global contra la Trata de Mujeres, GATW, es una red internacional de más de 100 ONGs en todas las regiones del mundo, que aboga por los derechos de las personas migrantes y víctimas de trata. Las organizaciones miembros brindan asistencia directa a las personas migrantes, víctimas de trata, trabajadoras sexuales y otras personas que necesitan apoyo. Realizan campañas de información y concientización, realizan capacitaciones y participan en la promoción de políticas a nivel nacional y regional. Durante décadas, la GATW ha estado desafiando la invisibilidad y la subvaloración del trabajo doméstico y de cuidados, especialmente entre las mujeres migrantes. Este problema ha estado en el centro de varios esfuerzos de promoción por parte de muchos miembros y socios de la GATW, que se han centrado en la organización, la colectivización y la educación política entre las trabajadoras migrantes y en los países de origen y destino. En los dos primeros episodios analizaremos cómo los sistemas y políticas de cuidado diseñados en ciudades y países pueden responder mejor a las necesidades de los receptores y trabajadoras del cuidado, especialmente las mujeres migrantes. En el episodio de hoy comenzamos en Barcelona. La ciudad suele ser reconocida como pionera en la creación de un sistema municipal de cuidados que prioriza la dignidad, la igualdad y la accesibilidad. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo diseñan y prestan los servicios de cuidado las instituciones públicas y qué lecciones pueden aprender otras ciudades? Para conocer un poco más sobre esta iniciativa, hoy nos acompaña Pedro Moreno, responsable del asesoramiento jurídico en el ámbito de las relaciones laborales en el marco normativo del trabajo del hogar, tanto a trabajadoras como familias empleadoras. Dinamizador de la red Trabajo de la Llar Just, responsable de la elaboración de contenidos de divulgación para material gráfico y online, y técnico de intermediación para una contratación justa. Bienvenido, Pedro. Ahora sí, quisiera iniciar preguntándote un poco sobre el contexto en Barcelona. Quisiera saber si nos podrías dar una breve visión general de la Estrategia Municipal de Cuidados de Barcelona, es decir, destacando un poco la visión que tiene la ciudad sobre los sistemas de cuidado y cómo ellos lo consideran un derecho y un bien público. Hola, buenos días a todas y todos. A ver, sí, Barcelona es una ciudad que tiene
cerca de 2 millones de habitantes, ¿eh? Estaría en 1.800.000, lo que pasa, los datos no los tengo muy actualizados, pero estaríamos en ese volumen para situarlo, ¿no? En los tamaños de ciudades. Y tiene un área metropolitana, toda una serie de municipios que están alrededor y que están estrechamente conectados por transporte y por actividad económica, que doblaría la cantidad, que serían como unos 4 millones, ¿vale? Entonces eso es para situarlo en el contexto. Para lo que es Europa, la verdad que es una ciudad bastante grande, ¿vale? En otros sitios supongo que quedaría como pequeñita, pero en lo que es el contexto europeo es una ciudad bastante grande. Y entonces lo que sí que diríamos ha pasado en los últimos años respecto al tema de los cuidados es que se ha visibilizado, se ha puesto y se ha puesto en la agenda política, las dos cosas, ¿vale? De aquí viene de toda una tarea de la sociedad civil, de organizaciones, que ya pues, supongo luego ya iremos hablando, que han ido expresando pues, el malestar, sobre todo el malestar por la situación, porque ya veremos que parte una realidad de precariedad, el malestar y la propuesta de soluciones y la autoorganización, ¿vale? Tanto por la parte de trabajadoras del sector, de familiares que están prestando los cuidados y de entidades que lo que hacemos es dar apoyo a esto. Y entonces diríamos, pues eso, que por lo menos desde los años 2000 para aquí, y a partir sobre todo del 2015, se ha producido este fenómeno de visibilización. Y por otra parte, con lo que es el movimiento de los indignados, el 15M, todo esto que fue del 2012 para adelante aquí en la zona en España y en Europa, bueno, y en el marco global también, pero aquí quedó muy concentrado con aquello del 15M, el 15 de mayo, se produjo el surgimiento como de movimientos de una nueva izquierda que han puesto este tema en la agenda política, en la mesa del debate político y de las acciones políticas. Ya venía, ya se sabía que eso estaba ahí, porque desde luego hay toda una problemática, que abarca todos estos sectores, los cuidadores familiares, los profesionales y el tema normativo, y se ha ido poniendo en la agenda. Y entonces Barcelona, sobre todo a partir de los gobiernos municipales, de precisamente esta nueva izquierda, los comuns, el gobierno de Ada Colau y tal, se hizo toda esta tarea y otros movimientos también, la CUP y en la Generalitat, pues se ha ido poniendo eh, de relieve las carencias de este sector, su importancia, ¿vale? Que ha salido a la luz, también con la pandemia, entre medio tuvimos el tema de la pandemia del COVID, en el que cuando se marcaron las ocupaciones esenciales, una de las ocupaciones esenciales eran los cuidados, ¿no? Y se ha visibilizado, se ha puesto en evidencia su esencialidad y se ha visto que hay que trabajar. Entonces ahora estamos ahí en esa parte de qué es lo que se hace y qué es lo que no. Genial. Había antes olvidado mencionar que, bueno, aparte de estar en la red de trabajo justo, eres parte de la coordinadora por la inserción laboral ANEMPERFAINA, que es la organización a la que estás representando. Y quisiera que nos puedas hablar un poco de tu organización y qué llevó a formar parte de este nuevo programa municipal en Barcelona. Sí, la entidad Tan Imparfeina es una asociación, es una organización sin ánimo de lucro que funciona desde hace más de 25 años en Barcelona. Nació en el barrio del Raval, que es el barrio que hay junto al puerto, es un barrio de inmigración y de multicultural, como hay en muchas otras ciudades, ¿vale? Y ahí es donde surgió un proyecto para atender y ayudar a la inclusión social a través de la búsqueda de empleo. Y nos encontramos con la realidad del empleo de hogar y de los cuidados, que es quizás el sector más precarizado dentro de todos los sectores económicos, ¿eh? Todos tienen mucha precariedad, pero a veces la precariedad del empleo de hogar y de los cuidados va más allá, ¿vale? Entonces nos encontramos que era el terreno sobre el que se movía gran parte de la población de aquel barrio, sobre todo nos dirigíamos a mujeres, en un número muy alto del colectivo migrante. Y a partir de ahí miramos de dar una respuesta a las necesidades. Es así como que nos encontrábamos, es así como nace la entidad y así como va siguiendo.
No fue una propuesta, diríamos, de máximos desde el inicio. Nosotros tenemos una idea y una solución y la vamos a aplicar, sino que lo que nos fuimos encontrando fue el problema y en qué medidas, de acuerdo, conforme con las usuarias, las mujeres, las trabajadoras de cuidados, que después se han ido incorporando muchos hombres, y las familias que las contrataban, cómo encontrábamos las soluciones. Así es como nace la entidad y tiene esta trayectoria de 25 años. Entre medio montamos con otras entidades, vimos que no estábamos solos en una ciudad como Barcelona y con esa área metropolitana que hemos dicho 4 millones, que tiene que haber más gente trabajando y vimos que en efecto había más gente trabajando y haciendo una tarea similar y fue así como creamos la Xarxa Treball de la Llar Just, que es una red, una plataforma de entidades que no somos de autoorganización de trabajadoras. Hay otra red de autoorganización de trabajadoras en la que no queremos ni pisarles a ellas el terreno, sino que es una entidad que hacemos tareas de soporte, de ayudar a construir. Entonces tenemos unos objetivos comunes con estas asociaciones de trabajadoras y colaboramos y somos amigas, pero ellas tienen que hacer su tarea de reivindicación de derechos y lo que nosotros hacemos es colaborar o poner en colaboración a trabajadoras y familias para que construyan relaciones laborales más justas. Esta es la idea, ¿vale? Por una parte, haciendo intermediación. Las entidades que estamos en la red hacemos intermediación sin ánimo de lucro, o sea, ponemos en contacto familias y trabajadoras para que trabajen en esas casas, pero cumpliéndose los estándares legales de pagar el sueldo que toca, respetar los descansos, hacer el alta en seguridad social, en fin. Y por otra parte, asesorando a familias que no han hecho la intermediación con nosotros, o sea, que ya tienen la trabajadora en casa, pero no saben cómo hacerlo. ¿Eh? Quizás para aclarar esto sería situar un poco el marco del problema que nos encontramos aquí con los cuidados en Barcelona y en España, ¿eh? Y es que, a ver, hay una precariedad del sector que es común, yo creo que a todos sitios, de las trabajadoras, una precariedad laboral. Hay una precariedad de prestación de servicios a las familias para sus necesidades de cuidado, ¿vale? Que esto en los países donde se ha conseguido un estado del bienestar más realizado es menor, pero aquí llegamos tarde a la construcción en España del estado de bienestar y se ha conseguido en tema de salud pública, de sanidad pública, en tema de educación pública, pero en tema de prestación de cuidados no hemos llegado a atender la necesidad que además es creciente, ¿vale? Entonces, precariedad de las trabajadoras, precariedad de las familias y una normativa complicada que las coloca directamente en relación a ellas dos. Entonces, eso exige esta parte que hacemos las entidades de soporte de ayudar a que estos dos sectores precarizados puedan crear relaciones laborales justas. De ahí viene la necesidad de estas entidades de soporte, ¿vale? Y ahí es donde estamos y luego hay las asociaciones y agrupaciones de trabajadoras que se están autoorganizando, muchas veces de colectivo migrante, que están más autoorganizadas que las trabajadoras autóctonas por el aislamiento normal de este trabajo. No hay centros de trabajo donde se comparte la experiencia y a la entrada, a la salida y en el desayuno, sino que cada trabajadora está en la casa donde trabaja o en las diferentes casas y es difícil generar ese espacio de compartir experiencias y generar dinámicas colectivas de transformación, ¿vale? Por eso sí que estas organizaciones de autoorganización de trabajadoras es fundamental, es básico, ¿no? Y se va haciendo trabajo con ellas, ¿eh? Pero siempre, desde aquí, por lo menos en este territorio, pensamos que tenemos que estar conectadas, pero cada una en su zona para que pueda hacer bien su trabajo sin interacciones de los otros. Y me Correcto. preguntáis cómo nos incorporamos a las políticas municipales, ¿vale? Sí. Ujú. Vale, pues sí, la cosa fue que nosotros venía esta trayectoria de las entidades de soporte, las entidades de autoorganización que estábamos pues trabajando, llevábamos tiempo, no hace 4 días ni no nos lo inventamos en ese momento. Entonces, cuando llegaron a los gobiernos estas políticas que querían poner sobre la mesa el tema, ¿vale? Entonces, lo que hicieron fue recabar el trabajo de las entidades que estábamos allí sobre el terreno, lo cual es muy interesante. Es difícil, es complicado, pero es muy interesante, ¿vale?
Y así fue como los gobiernos estos municipales en Barcelona, a partir del 2015 adelante, se les ocurrió la idea de poner en marcha este proyecto que ha ido teniendo distintos nombres de Barcelona como ciudad cuidadora, ¿vale? Que es esta idea general de, sobre todo, visibilizar esta realidad de los cuidados, eh, reconocer a los agentes que hay en esta realidad, que son muy amplios, porque los cuidados son muy amplios, ¿vale? Las personas dependientes por tema de edad, por tema de enfermedad, los menores, que todo esto se genera en un tipo de relaciones de cuidado no remunerado en las casas, ¿vale? Y que hay que gestionarlo, entonces recoger esta realidad, toda la realidad del, de las tareas de cuidado como sector profesional, que tiene distintos ámbitos. Cuando se hace a través de una empresa tiene toda una realidad, y en este otro, que cuando se ponen en contacto familias y trabajadoras directamente, es otro espacio que genera problemas, ¿vale? Y entonces la idea, por su parte, fue crear esta llamada a los que estábamos trabajando a ver qué se estaba haciendo, con la idea de crear una oficina que se llama Barcelona Cuida, ¿eh? Eh, y que tienen la idea de ser como un centro de recursos y de referencia para las personas que están en este ámbito de los cuidados, como cuidadores familiares, como cuidadores profesionales. Vale. Entonces, las distintas entidades, pues hicimos la propuesta de que podíamos aportar y que les pedíamos que hicieran, ¿eh? Desde ahí, desde ese momento, Anem Parfeina se incorporó, pues haciendo la propuesta de decir: mira, nosotros llevamos en ese momento, ahora llevamos 25, en ese momento llevamos 15, 16, 17 años haciendo esta mm, ayuda, diríamos, a los agentes que generan relaciones en empleo de hogar y que no saben cómo hacerlo y que arrastran dinámicas de precariedad, pues ayudarles a ponerlo en limpio y a que se cumpla un poco la legalidad, ¿vale? Y esa fue la propuesta que les hicimos, y estuvimos durante unos años prestando el servicio como en Parceina, pero desde esta oficina, ¿vale? Ahora, actualmente no estamos en la oficina porque luego se licitó públicamente y lo gestionan de otra manera. A lo mejor volveremos, ¿vale? Pero sí que estuvimos en ese origen y la creación. Y esta iniciativa continúa, ¿cierto? Con otros actores, pero digamos ha ido evolucionando a través de los años. Inició con un objetivo y tal vez a lo largo de los años han cambiado estos objetivos y tal vez estos resultados. ¿Qué es lo que has podido ver desde Annenberg Faina sobre esta iniciativa municipal? Sí, no, la iniciativa sigue, y nosotros ahora puntualmente no estamos, pero podemos estar más adelante. Y sí que ha ido evolucionando. Yo creo que los objetivos siguen siendo los mismos, que es eso de visibilizar y de ser un centro de referencia de los cuidados. Entonces sí que se van ensayando Mm, iniciativas, algunas de las cuales aparecen y luego desaparecen, ¿vale? Os recuerdo una mm. que fue unos puntos territoriales que le llamaban Vila Veïna, que sería como el barrio vecino, una cosa así en catalán, ¿vale? Que era como crearlo muy a nivel local, estaba muy bien. Otra iniciativa que sí que pusieron en marcha y que está funcionando es la tarjeta cuidadora, que es como una tarjeta para que todas las personas que están implicadas en el sector de los cuidados, ya sea como persona que recibe cuidados, como familiar o persona próxima a alguien que necesita cuidados, ¿eh? Esto en el ámbito familiar, y luego todas las personas que están trabajando en cuidados en la ciudad. Entonces, todos pueden compartir esta tarjeta que las identifica como agentes del sector cuidados en la ciudad, ¿vale? Y poder utilizar los recursos que se van creando en esta oficina. Entonces, es una oficina en construcción, ¿eh? Sí que es verdad, ¿eh? Y por eso pues va teniendo estos cambios, estas modificaciones. Mm, Va avanzando, ¿eh? Lo que pasa que supongo que necesitará un tiempo para acabar de encontrar sus iniciativas más eficaces, diríamos, o más duraderas, ¿eh? Van haciendo ensayo y error como hacemos todos, ¿vale? Pero funciona y va bien. Sí, al parecer es o parte de un enfoque integral, ¿no? No solo las personas que brindan el servicio o el trabajo de cuidado, sino aquellos también que están en la necesidad de recibir estos cuidados. Y esto nos lleva a nuestro segundo enfoque, que es género, migración y trabajo en el cuidado. Y en ese sentido, bueno, el trabajo de cuidado, como tú también lo has mencionado, se ha asignado de forma
desproporcionada a las mujeres, especialmente a las personas migrantes, las mujeres migrantes. ¿Cómo aborda este programa o esta iniciativa de Barcelona la igualdad de género y los derechos de las personas migrantes que están en este sector del trabajo de los cuidados? Por ejemplo, al momento de elegir estrategias o actores, ellos levantaron alguna información, alguna investigación o línea base que dijera o que relacionara el trabajo de cuidados con las mujeres migrantes, por ejemplo. Sí, a ver, el sector de los cuidados, eso es muy amplio, porque Ujú, reúne desde los que reciben cuidados, que aquí a lo mejor, pues claro, el colectivo migrante no sería el mayoritario, sería más bien el autóctono, no las personas que están recibiendo los cuidados. Pero sí que en todo lo que es la prestación de cuidados a nivel profesional, o sea, los porcentajes son del 80% superiores, ¿vale? Y feminizado, también un 80-90% de mujeres, o sea, mujeres migrantes, ¿vale? Y en muchos casos es como un, por decirlo de forma bonita, como un espacio de acogida laboral para las personas que acaban de llegar, o si le queremos ver desde la otra forma, como un gueto laboral, sobre todo para las personas que llegan en situación administrativa irregular y que luego hacen un proceso para conseguir la regularidad administrativa, ¿vale? Entonces, no se puede abordar, bueno, se podría haber abordado, pero hubiera sido un error, sin tener en cuenta como elemento básico este elemento multicultural y este elemento del fenómeno de la migración con todo lo que comporta de exclusiones y de precariedad laboral y de situación vital. También es verdad que es un espacio que podemos considerar, y nosotros lo decimos siempre en Anem Parfeina, como un espacio de oportunidad, porque sí que es verdad que es una entrada difícil, pero es la entrada. Por tanto, mm, yo desde aquí puedo situarme a veces dentro de este mismo sector o incluso una puerta con la cual luego paso a otros sectores o a otros establecimientos. Entonces, cuando se puso en marcha esta iniciativa, sí, la verdad, una cosa, han pecado un poco de ambiciosos, ¿no? Porque eso porque quieren abarcar todo lo que son los cuidados y la verdad es que es muy grande, ¿vale? muy Pero amplio, también sí. va bien porque sea esa visión holística que no deje fuera, que diga, mira, vamos a hacer una oficina para las trabajadoras migrantes que trabajan en empleo de hogar y sin papeles. Bueno, pues ya hubiese sido más fácil, ¿vale? Pero lo limitaba entonces. Lo han querido hacer así desde esa perspectiva más global y sí que desde el primer momento implicaron a distintas concejalías, ¿no? Que son como los departamentos de la administración municipal, ¿vale? Como es lo que fueran los ministerios en el ayuntamiento, aquí se llaman concejalías, ¿vale? O regidurías Mm, en catalán. Entonces no se hizo desde una, sino que se hizo desde varias, ¿eh? Desde la Regidoría de Salud, que entonces en aquellos tiempos era Gemma Tarafa, y la de Feminismos e Inclusión, que era la Laura Pérez, ¿eh? Y me parece que incluso había una tercera, el tema de economía y tal, porque es que, claro, hacía falta que esté ahí, ¿eh? Ya nos podemos poner nosotras a organizar, a arreglar el mundo desde salud y desde feminismos, pero si no tenemos el tema económico, entonces ahí sí que fue una cosa que tuvieran buena, que eran conscientes de que el tema era muy grande y se hizo también desde distintos departamentos, ¿vale? Sí que es verdad que estas iniciativas, pues claro, luego hay que aterrizarlas, que es ese proceso que ha de ser largo, y hay que financiarlas, ¿vale? Pero sí que el elemento desde esta regiduría de feminismos y inclusión social y está todo el aspecto del abordaje de la migración, del antirracismo y de tal. O sea, que mm, estaba metido en la pieza. Se podría haber hecho solo desde salud, ¿no? Estamos refiriéndonos a cuidado de personas, por tanto, ¿no? Pero ujú, desde el primer momento se quiso encajar las dos cosas que de hecho es lo que hacemos las entidades que estamos en el terreno. Nosotros también nacimos como una entidad de atención a la inclusión social y al colectivo migrante en un barrio de migración de todos los siglos para atrás en Barcelona, es el barrio donde llega en el puerto, y donde llega la persona y se queda, ¿vale? Eh, y fue de ahí que pasamos luego al tema laboral. O sea, es que va de manera muy estrecha enlazado, el tema de los cuidados.
Todo esto vinculado con las cadenas transnacionales de cuidados y tal, que supongo que ya vendrán expertas a explicarlo, ¿eh? Pero sí es la realidad con la que nos encontramos, ¿eh? Por tanto, no se puede abordar el tema de los cuidados y la profesionalización de los cuidados hoy día sin tener en cuenta este elemento. Tampoco hay que olvidar a las trabajadoras autóctonas, que a veces también se Ujú. produce como un olvido del colectivo que sigue existiendo y que tiene también su trayectoria y, y sus reivindicaciones de tiempo, y hay que generar también encaje entre unas y otras. Gracias por escuchar nuestro primer episodio de Migración y Cuidados, una serie de podcasts que explorará los sistemas y políticas de cuidado, las iniciativas comunitarias de cuidados y el rol de las personas trabajadoras migrantes dentro de este sector. En la primera parte de nuestro episodio, escuchamos a Pedro Moreno de Anemperfeina sobre cómo la emergencia de movimientos sociales ha llevado el tema del cuidado a la agenda política, al debate y a la acción en la ciudad de Barcelona. Pedro ofreció un contexto muy esclarecedor sobre la precariedad de los servicios de cuidado para las familias que los necesitan y cómo se concibió el proyecto Ciudad del Cuidado en 2015. Él también habló del rol de Anemperfeina en el apoyo a las familias con necesidades de cuidado y la creación de un espacio para relaciones laborales justas para las personas trabajadoras del cuidado, incluidas las migrantes. A partir de sus interacciones con colectivos de personas migrantes, destacó la importancia de la autoorganización como un elemento fundamental, dado que las y los trabajadores del cuidado suelen laborar en espacios donde compartir experiencias y construir dinámicas colectivas es difícil de organizar. Continuemos ahora con la segunda parte del episodio 1 sobre sistemas y políticas de cuidado, la estrategia municipal de cuidado de Barcelona. Pedro señaló que, debido a que el cuidado es muy amplio y existe dependencia por parte de quienes necesitan estos cuidados, todo esto genera un tipo de relación de cuidado no remunerado dentro de los hogares, que, sin embargo, debe ser gestionada. Subrayó que las tareas de cuidado forman parte del sector profesional. Justamente iba mi segunda pregunta, un poco refiriéndonos a los colectivos, a los movimientos que ya existían o existen o continúan por existir en Barcelona. Eh, Quisiera saber qué alianzas existen entre el municipio, las entidades, las concejalías que has mencionado, la sociedad civil y otras organizaciones lideradas, por ejemplo, por migrantes o por trabajadoras autóctonas para diseñar o prestar servicios de cuidados. Es decir, desde Anemperfine ustedes han podido conocer que el proceso ha sido consultivo, especialmente con las trabajadoras de cuidados, migrantes o autóctonas, pues algo que viene nada más desde lo municipal. Mm. A ver, yo creo que ha habido, aquí vamos al tema. Desde el primer momento estoy diciendo que han hecho este esfuerzo de consultar. Ahora también explico que desde la parte de las entidades no nos ha parecido suficiente. ¿Vale? Ujú, Y entonces, claro, esto también es lo normal, las dialécticas que hay siempre en todos los procesos, ¿vale? Entonces, la ujú, administración tiene una tendencia a luego hacer lo que le parece y lo que puede y lo que consigue en su gestión política que rompe muchas veces con, yo le pido una cosa y luego hacen lo que a ellos les parece. Entonces, seguramente hablando con las entidades, pues vemos que hay muchos desencajes, ¿eh? Pues a que decimos, nosotros ahora mismo estamos fuera de la gestión del esto, ¿vale? Ya, lo que pasa es que yo pienso que podemos volver a estar en otro momento. Pero, ujú, pero yo creo que eso forma parte de la normalidad. Entonces es también cómo ves el vaso medio lleno o medio vacío, ¿eh? Yo prefiero verlo medio lleno porque realmente se ha visibilizado, se ha puesto en la agenda, se está trabajando y además ha habido una, eh, un cambio en los gobiernos municipales, ¿vale? Y en los gobiernos de la Generalitat, ¿eh? Se ha producido pues una transferencia de poder normal por los mecanismos democráticos, ¿vale? Y el tema sigue ahí, y la oficina sigue ahí, que eso es muy bueno, ¿vale? Quiere decir que no es una cosa que era de los otros y entonces ya se ha acabado y ya se elimina, no. Entonces eso está bien. Si preguntamos a las entidades, ¿están contentas con lo que se...? Pues seguramente te dirán que no.
y las trabajadoras, las autoorganizaciones de trabajadoras aún más y con más fuerza y tal, ¿vale? Hay reivindicaciones que se hicieron desde el primer momento y que siguen sin cumplirse. Me acuerdo una cosa, que era un teléfono rojo de información que pedían las trabajadoras Mm, como para poder tener un acceso directo y tal, a asesoramiento y a respuestas eficaces de la administración. Esa era la idea de lo que planteaban, que haya un teléfono al que yo pueda llamar y tenga una respuesta. Claro. sí. No se ha acabado de implementar, ¿vale? Se han dado otras soluciones, pero claro, supongo que es difícil también hacerlo, no lo sé. Pero eso por poner un ejemplo, ¿no? Del que hay estos desencajes, ¿eh? No es todo feliz. Ahora, a mí sí que me gusta la idea de decir, a ver, tenemos aquí una sociedad civil muy organizada que está en este tema y ha habido unas administraciones, la municipal y también la Generalitat, que es el gobierno regional, ¿vale? Que le cuesta un poco más, pero que van entrando y lo van poniendo en la agenda, ¿vale? Y sobre todo desde la municipal, con aquella perspectiva pues, de la nueva izquierda, fue esta idea de participar. Ahora, ¿fue maravilloso y un éxito rotundo? No. Este está en el trabajo de conseguirlo. ¿Vale? Sí. Sí, y justo te adelantas al segmento Vale. número 3, que son estos desafíos y oportunidades. Entonces, desde tu experiencia en Emperfaina, como una organización que estuvo en el inicio y que ahora lo ve un poco, digamos, desde la distancia, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos en relación a este programa? ¿Cómo crees que la municipalidad y los actores que involucra deberían orientar las futuras políticas públicas sobre estos sistemas de cuidados y de atención? A ver, sí, la idea, lo primero, mira, la primera idea es no rendirse, que yo creo que ya van en esta línea, ¿vale? Y que se Ujú, instale como, pues eso, como una necesidad el atender a esta realidad de los cuidados que estaba encerrado en las casas y como responsabilidad de las mujeres. Y al estar en la casa y ser cosa de las mujeres, pues el Estado no se tenía que ocupar y el ayuntamiento no se tenía que ocupar. Y ya está. Entonces ujú, la idea es que diga, no, 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 precisamente porque está en las casas que son las caras de nuestras ciudades y las mujeres que son nuestras ciudadanas, las que trabajan y las que son cuidadas o las responsables de cuidado, precisamente por eso tenemos que estar ahí y dar respuesta. Entonces, mantener lo que yo ya he visto en esta transferencia de poder y tal, se ha mantenido, pues ya es bueno que siga así, ¿eh? Incluso si hay otras opciones políticas, que siga. Lo primero que se mantenga sería la idea, ¿vale? ujú, Después, mantener esa interlocución con las entidades, con las asociaciones estas de autoorganización de trabajadoras, que aquí hay varias, no, no las hemos mencionado, pero bueno, pues serían Cindy Hogar, Mujeres Palante, Mujeres Unidas Entre Tierras, eh, eh, Mujeres Migrantes Diversas, el colectivo Micaela, y hay más, el sindicato de, yo no las conozco a todas, estas son las que yo, seguro que hay más y que hacen muy buen trabajo, el sindicato de cuidadoras sin papeles, en fin, todas estas entidades y sé que participa el colectivo Calipi de las mujeres de origen filipino, ¿vale? Entonces, mantener el diálogo, que yo sé que se intenta, ¿vale? Que hay una tabla, por una tabla municipal, una mesa, municipal de eso, y luego ir haciendo un encaje realmente, que de todo este esfuerzo salgan acciones eficaces para la ciudadanía. Yo creo que esta es la clave, ¿vale? No tanto el montar, que ya está bien, porque si no monto todo lo demás no llegaría a las acciones eficaces, ¿vale? Pero el montar una oficina, el hacer campañas, el salir en manifestaciones, todo esto se tiene que traducir en que la trabajadora realmente vea eso, que pues, tiene un teléfono al que puede llamar cuando tiene un problema, que la familia que no sabe cómo hacer el contrato de la trabajadora y si no se lo hace ella, no lo hace nadie, porque es una cosa del marco normativo aquí en España, la trabajadora se queda sin contrato y por tanto no cotiza, pues que haya un sitio donde vaya y me lo hagan. O sea, que haya respuestas eficaces. Que si necesito un ujú, grupo de duelo para eh, atender a la situación que se produce cuando se muere la persona que cuido, yo tenga ese. Entonces, yo creo que sería conseguir la eficacia, ¿vale? Y eso es lo que ujú. garantizará.
Ahora, claro, también a cada uno le corresponde su parte, ¿sí? Desde, a lo mejor desde las políticas municipales sí que lo suyo es crear las estructuras, ¿vale? Pero luego estos servicios más eficaces a lo mejor les corresponde más a los que están sobre el terreno, no sé, es irlo viendo, ¿eh? Pero sí que me parece un elemento de positivo que esté ahí todo esto y que se puede ir recorriendo. No siempre lo que decimos, no siempre feliz y todo qué bonito y qué bien nos ha salido, no, pero por lo menos hemos hecho cosas. Sí, sí, es un proceso y es un gran cambio realmente. Y antes de mi última pregunta, yo creo que uno de los desafíos no es solo hacer que ese tema esté en la mesa, ¿no? Que esté como política pública, en el centro del debate, sino también el cambio en la sociedad, cómo vemos a las trabajadoras de cuidado, ¿no? Como sujetas de derecho también, que es un trabajo que debe ser reconocido y apoyado. Y que es un bien público, como tú lo decías, que pase de ser privado de la casa, porque está la mujer y el rol que cumple, sino pasar a ser un bien público. Y es, yo creo que alrededor del mundo sigue siendo un desafío. Barcelona veo que tiene un liderazgo en ese sentido y creo que de ahí se puede aprender muchísimo. Y esa es mi siguiente pregunta. Quisiera saber, desde tu perspectiva, desde tu opinión, ¿cuál ha sido la mayor contribución al sistema de atención? Es decir, ¿qué cambios tangibles o, bueno, intangibles también has podido ver dentro de la sociedad? En Barcelona me refiero. Sí, a ver, el tema este de las políticas públicas que se han dado aquí no es casualidad. O sea, yo creo que es que esa visibilización del tema cuidado se ha producido en la sociedad. Por eso ha acabado llegando Mm, a las políticas municipales, ¿vale? Entonces, eh, y, y las trabajadoras han cobrado conciencia también de su papel esencial y las personas que están cuidando en casas a los enfermos, personas dependientes o tal, han cobrado conciencia. Yo creo que se ha producido ese fenómeno. Me gustaría pensar que es en parte por el trabajo que llevamos haciendo pues, a entidades pues, que llevamos 25 30 años y de las de Treball de la Llar las hay que llevan más. No somos ni de los más jóvenes, pero tampoco no somos los más viejos. O sea, ahora mismo son unas 10 12 entidades del área metropolitana que tampoco no nos hemos inventado la pólvora, ¿no? Eh, precisamente lo que hicimos fue recoger dinámicas que encontrábamos en los barrios. Es lo que hicimos nosotros en el barrio del Raval, en tal, o sea, sí, sí. Entonces, ha habido esa, esa puesta en valor y visibilización del sector y conciencia de la necesidad de cambiarlo. Y respecto de este tema, sí, en Anem Parfeina y en Treball de la Llar Just tenemos una idea, como una manera de trabajar, que es plantear, vamos a hacer primero el intentar que se cumpla la ley, aunque sea mala, pero la ley que tenemos ahora, que es sobre todo en lo que estamos nosotros, la reivindicación, la autoorganización, esas cosas, las trabajadoras, no nos vamos a meter nosotros, son ellas, pero sí que hacer que se cumpla la ley, empoderar a trabajadoras y a familias para que sepan cumplir la ley y hacerlo, aunque sea mala, pero por lo menos que se cumpla, porque es que si no es la precariedad absoluta, que es estar fuera de la ley en unos colectivos muy desfavorecidos. Segundo, mirar de ir cambiando la ley, ¿vale? Para que sea mejor, ¿vale? Y que se cumpla, pero sea mejor. Y tercero, que es lo que decías tú al principio, hay que repensar todo el sistema, ¿vale? Ahora finalmente, o sea, los cuidados han existido siempre. El otro día leía una noticia de una antropóloga americana, me parece que es, o británica, tal, que decía cuándo aparece la humanidad y la habían detectado en el hueso de un homínido, tal, que ya pasaba a ser ser humano, porque había tenido una fractura y se le había curado. Eso quiere decir que le habían cuidado. O sea, mm, no había sido abandonado porque ya se te ha roto la ujú. pierna, pues la supervivencia del grupo obliga a que tú pues sigas tu camino, te mueras, diríamos si nosotros, sino por primera vez se encontraban el hueso con una fractura que se había curado. Es decir, aquí tenemos ya, o sea, marcaría los cuidados como el origen de lo que es ser humano, ¿vale? O sea, que Wow. estaría desde el principio, pero nos ha costado llegar hasta ahora que lo estamos poniendo en valor como un ámbito de peso económico, que al fin y al cabo ahora es lo que te hace estar en el mundo, ¿vale? Ujú. Eh,
Entonces, esa tarea es una tarea que es la que tenemos que hacer como sociedad, que la tenemos que hacer o sea, como ciudadanas, como ciudadanos, pero también como entidades, como sociedad civil, y se tienen que incorporar las fuerzas políticas que están empezando, yo creo, por la parte más básica, más cercana a las ciudadanas y a los ciudadanos, que son las autoridades municipales. Esta iniciativa en Ujú. Barcelona, otra que hay en Guipúzcoa, otra, en fin, y yo no conozco, seguro que habrá más, ¿no? Pero sí que la administración local está recogiendo esto. Pero sí que es una cosa que tenemos que hacer desde las casas y desde los trabajos. Claro, va como por niveles, escalando, Ah, digamos, para llegar a hacer algo a nivel país. Y en ese sentido, ¿qué crees que deberían o podrían aprender otros municipios o ciudades sobre esta iniciativa de Ciudad Cuidadora? ¿Qué vale. crees que se puede recoger de esta experiencia? Sí, a ver, primero, otros municipios podrían aprender de esta iniciativa y esta iniciativa tiene que aprender de otros municipios también. Eso es lo que, porque ya te digo, se están Mm, haciendo cosas en otros sitios, en esta misma área metropolitana y entidades de otros municipios. Y en alguno, por ejemplo, en Cornellá de Llobregat, también existe una iniciativa similar, también desde hace tiempo, desde el ayuntamiento, promovida y además es de otra fuerza política, que también del Partido Socialista. En fin, yo creo que sí que quizás la cosa sería que hable, lo que decimos, ¿eh? Nosotros como entidad, cuando vimos que llevábamos ya una trayectoria, lo primero que hicimos fue levantar la cabeza y decir, tiene que haber más gente haciendo esto, ¿vale? Y en efecto, levantaste la cabeza y viste que había más gente. Pues vale, lo siguiente es sí. ponerte a hablar, ¿eh? Porque es lo que va bien, ¿eh? Crear como un equipo de, Ujú, de proyectos, ¿vale? Eh, yo estoy en esta entidad pequeña que seguimos en el barrio del Raval y todo lo demás, pero solo de aquí por el tiempo, pues ya conozco y he participado bastante en lo que fue junto con las otras entidades, lo que la iniciativa de Barcelona, pero me han llegado referencias de esta iniciativa de Guipúzcoa, sé que la iniciativa de Cornellá, pues, desde personas que están en puntos más elevados, diríamos, seguro que pueden detectar eh, más iniciativas. Entonces, sí. La, la idea esta que ha ido saliendo sobre el terreno, de abordarlo de manera global es una buena cosa, ¿vale? Es una de las cosas que dice que pueden aprender otros, ¿no? Mm, para ser eficaz, que yo también he pedido ser eficaz, a veces nos vamos a lo pequeño, pero quizás hay que conseguir tener una visión global y desde lo global hacer acciones pequeñas, ¿vale? Pero es hacer ese juego doble, ¿vale? Entonces, quizás esto sí lo han intentado en esta iniciativa y sería bueno. Y seguramente si se habla con otras, pues también verán que lo han hecho. Eh, el abordar también todos los aspectos implicados, lo que decías tú antes, cómo está esto entrelazado con el tema de los flujos migratorios, con toda su problemática y su riqueza, las dos cosas, ¿vale? Pero problemática, que es a lo que da respuesta, con lo otro ya lo disfrutaremos y lo celebraremos, pero a las problemáticas hay que darles respuesta, entonces tenerlo en cuenta y no dejarlo. Y el elemento eso de introducir el aspecto económico. ¿Vale? Que yo en esto sí. me consta que las nuevas, que aquí yo ya estoy más perdido, no sé, pero yo creo que ahí los nuevos avances que quiere hacer Barcelona en esta política, que no se ha acabado, Ujú, me parece que entra toda una parte de compromiso con el sector económico, con la dinamización económica. Y está bien. mm, Y no será ujú, pacífico, porque las entidades, si tenemos que colaborar y las empresas, nos movemos en parámetros mentales diferentes. ¿Vale? sí. Muchas veces las empresas están convencidas que su parámetro es el correcto y que las entidades tenemos que trabajar como trabajan las empresas, ¿eh? Entonces, no será fácil, ¿eh? Pero por otro lado, es lo que puede hacer lo que decimos. Si estás en el ámbito económico, existes en el mundo, ¿vale? Entonces empezarán a hablar, Sí. subiremos del tema municipal al regional al estatal y se acabará hablando en los consejos de ministros de la Unión Europea, porque cuando ya será un tema económico, pues ya será importante. Ahora todavía es un tema, pues, para hacerse la foto el día que se celebran los cuidados y poco más, ¿vale?
Correcto. Y lo que tú decías, no, hablar es un poco el camino. Decíamos siempre, el diálogo también es el camino. Y efectivamente, como para poder ir escalando, tendrán que hablar estos dos sectores que a veces se encuentran, ¿no? No siempre coinciden. Sí, sí, el aspecto de la comunicación es fundamental y poner en común y la dialéctica. Y saber que las dialécticas no son pacíficas. Bueno, pues eso, hay que saberlo. Habrá Ajá. problemas. Si hablamos, nos van a salir problemas, pero es que si no hablamos, no hacemos nada. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias por compartir tus ideas, tus reflexiones. Realmente desde la GAT creemos que el ejemplo de Barcelona nos demuestra que el cuidado no es solo un asunto privado, como ya lo mencionabas, ¿no? Este desafío de pasarlo a lo privado, a lo público, sino que es, como lo decíamos, una cuestión de responsabilidad pública, de igualdad de género y finalmente de justicia social. Y bueno, al considerar el cuidado como una infraestructura esencial, las ciudades pueden construir sistemas que valoren tanto a quienes lo reciben como a quienes lo brindan. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este primer episodio de Migración y Cuidado, una serie de podcast. Gracias, Pedro. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós.